análisis con Jung, etc., ¿no? Creo que en este sentido la hermenéutica de la imagen es un campo muy vasto y muy enriquecedor. Por ejemplo, aquí para nuestro tema del texto, del monotexto, tiene que ver con las relaciones lector, texto, interpretación y demás. Y finalmente el tercer campo, en el que me voy a detener un poquito más, es la filosofía de la imagen propiamente dicha. Pero todo esto es teoría de la imagen. Mencionaré corriendo algunos temas de la filosofía de la imagen que se han tratado desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, el encuentro o las diferencias, las convergencias y las divergencias entre palabras e imágenes. Ese es un campo muy vasto y muy complejo. Aquí se discute, por ejemplo, qué es el pensamiento visual frente al pensamiento discursivo, cómo las imágenes son un medio de conocimiento frente o junto a las palabras, al discurso, etc. Y otro aspecto que podemos llamar técnicamente la ontología de la imagen es qué es la imagen, qué son las imágenes. Y aquí a mí me interesa mucho distinguir primero entre dos esferas. Una, la de las imágenes como objetos físicos, como cosas, podríamos llamarles imágenes sensibles, estéticas en el sentido estricto, es decir, un cuadro, una escultura, algo que uno lleva y trae, destruye, amplía, etc. Una cosa, ¿no? Un objeto. Y otro ámbito que es de las imágenes no sensibles, las del sueño, las de los proyectos, las de los recuerdos, las de los miedos, etc. Estamos llenos de esas, ¿no? Y hay una relación entre ambas esferas, entre lo físico y lo no físico de las imágenes. Por otro lado, dentro de las imágenes como entes físicos, lo dije hace un momento, no todas son visuales. La lectura en braille implica tocar y formarse imágenes de las cosas como una serie de grafías encadenadas. Finalmente me puede hacer que me forme imágenes de las cosas. O nosotros mismos, ¿no? Si hablamos por teléfono con otra persona, si escuchamos a alguien en la radio sin haberlo visto nunca, nos formamos una imagen de esa persona. Entonces, hay imágenes táctiles, olfativas, etc. Bueno, sigo adelante. Otro aspecto es la representación. Las imágenes son representaciones, pero pueden ser representaciones icónicas, es decir, una imagen parecida al objeto, miméticas, más o menos miméticas, o abstractas, más o menos abstractas. Entonces, entre estos dos polos tenemos diversas formas de representar ideas, cosas, acciones mediante imágenes, visuales, no visuales, físicas o no físicas. Y finalmente, creo que una teoría de la representación debe plantearse sus propios límites, y en este caso los límites de la representación son la presencia misma, cuando ya no requerimos representar. Por ejemplo, aquí estamos presentes, pero hay distintas experiencias en que los sujetos van más allá de los símbolos, de las imágenes, para quizá experimentar la presencia divina, la presencia del ser amado, la presencia de la naturaleza, etcétera, ¿no? Se puede hablar de un misticismo incluso, pero no necesariamente solo de experiencias místicas. Entonces, ahí la imagen misma queda superada. Bien, el segundo tema es lo que
llamo aquí el triángulo virtuoso, que en realidad sería un hexágono, por lo que les voy a mostrar. Partimos de esa inconmensurabilidad entre palabras e imágenes, pero realmente las palabras, que son un hecho físico, lingüístico en sí, no son escritura, ¿verdad? Se pueden trasladar a diversas formas de imagen, sistemas pictográficos, ideográficos, ya como escrituras, o antes de ser escrituras, como dibujos. Las imágenes, como dibujos, se pueden volver, como acabo de decir, sistemas escriturales, pictográficos, ideográficos o fonográficos. Y entonces es cuando la palabra y la escritura se encuentran. Es decir, la escritura es como una arena en la cual se encuentran imágenes y palabras, sea en un sistema alfabético o de otro tipo. Aquí vienen las complicaciones, ¿no? Porque el sistema alfabético pretende representar las palabras, el ideográfico más bien los conceptos, el pictográfico las cosas, dicho de manera simple. Entonces se conforma un triángulo virtuoso, digo yo, porque claro, se pierde algo al pasar de las palabras a la escritura, pero se gana mucho. Y este triángulo podría representarse así: la palabra es la voz, la imagen, la figura como imagen visual, y la escritura, que es el encuentro entre ellas. Hablar implica alguien que escuche, o uno mismo que se escucha. Figurar, es decir, dibujar, grabar, modelar, implica ver, no solo ver, desde luego, tocar, oler, oír, y escribir, leer. Entonces, es una relación bidireccional entre estos polos, se vuelve un hexágono realmente, y puede haber diversas combinaciones, ¿no? Yo hablo y alguien escribe, yo dicto y alguien escribe, alguien lee y otro escucha, etc. Y así podemos buscar diversas maneras en que se van relacionando los vértices de este hexágono. No pretendo que esto sea muy riguroso, son ideas nada más un poco sin mucha demostración, ¿no? Y pasando ya al tercer punto de mi ponencia, en el caso del iconotexto se da este encuentro de una forma muy virtuosa, es decir, el encuentro entre imágenes y palabras. Por ejemplo, en los poemas ideográficos de Tablada, de quien se hablará también, creo que mañana, ¿no? Pues tenemos un encuentro entre la imagen como hecho visual y otra como hecho no visual. El texto mismo nos dice algo sobre un sapo que deslíe sonoro, de Confucio un parangón y un grillo que ríe burlón. Si fuera un texto lineal, nos genera imágenes, ¿no? Pero además él hace una especie de caligrama, él le llamaba poemas ideográficos. Esto en la India siempre se ha usado hasta el día de hoy, son los yantras, son especies de talismanes. Yantra significa herramienta, que tienen inscritos a veces mantras. Por ejemplo, el yantra kama es el yantra del erotismo, para obtener los favores eróticos de alguien. Este es para tener buenas amistades, buenas relaciones sociales. Hay muchísimos yantras. No es como el mandala, ¿verdad? El mandala tiene otra finalidad menos inmediata. Pero aquí vemos un iconotexto, de hecho. Y ya estoy por terminar. Paul Klee, de su inmensa obra, dicen los especialistas que solo un 3% integra letras o palabras escritas, más bien escritura e imágenes.
y le llama ideografía, no recuerdo el nombre que le da una especialista, pero hay una integración muy buena. Huidobro, conocido bastante por nosotros, y en China el movimiento de los literati que integraba caligrafía y dibujo, caligrafía y pintura. Aquí es interesante, para la cultura china hasta el día de hoy, las tres perfecciones son la pintura, la caligrafía y la poesía. Las tres se hacen con el mismo pincel sobre el mismo papel. Hay una integración total. No hay ese hiato que muchas veces nos incomoda entre imágenes y escritura. Y termino con estos dos ejemplos de Henri Michaud. Este es cuando él tenía sus experimentos con diversas drogas, en este caso con la cannabis. Estaba escribiendo y dice, de pronto empecé a hacer rayas, se volvían especies de figuras o imágenes. Y en otro caso, en otro libro, en la misma página dibuja y escribe. Entonces, pues, con esto yo terminaría. Gracias por su atención.